Bona tarda a tothom. Benvinguts a una de les jornades en les quals tanquem aquesta setmana de la internacionalització. Ens acompanya aquí en Carlos Barrabés. Faré una presentació una miqueta més extensiva, però li hauria de donar també les bones tardes. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Si us sembla bé, a tota l'audiència, farem la sessió en castellà, també per referència al senyor Barrabés. Igualment, podeu seguir tota la part del text en català. Llavors, bàsicament us volia comentar que en aquesta sessió el que hem volgut plantejar dins de l'equip de Startup Catalonia és posar a prova els diferents mites que hi ha al voltant de la internacionalització de startups. Es decir, vamos a tratar de resolver esas barreras, ¿no? Esas cuestiones, preguntas que a veces nos planteamos cuando nosotros arrancamos nuestra startup a un nivel global y junto con la opinión de Carlos Barrabés y también, muy importante, vuestra opinión. De hecho, si me funciona el slide, ahora, perfecto. Os presento, como he ido comentando antes, al señor Carlos Barrabés. Me ha pedido, por favor, que hiciera una presentación cortita, ¿vale? Entonces voy a ceñirme un poco al texto que habíamos estado comentando. ¿Vale? El señor Carlos, básicamente, es el fundador de Barrabés.com. Seguramente muchos en la sala podéis conocerlo porque él es justamente uno de los pioneros en el tema del comercio electrónico en España. Y de hecho, Barrabés.com ha ido evolucionando hasta convertirse en un grupo empresarial de referencia en lo que refiere a la innovación. De hecho, ahora podemos encontrar a Barrabés Next y Barrabés Mini y Barrabés Air. Pero además es también el presidente de Step One. Step One es una aceleradora de innovación y de startups que tiene presencia pues, en Barcelona, Madrid, Londres, San Francisco, Boston, México DF y Shanghai. O sea, es una plataforma con presencia a nivel global. Y también me ha pedido por favor que hiciera la mención como, en este caso, consejero impulsor del Telefónica Open Future, donde han impulsado ya con más de 300 millones de euros a más de 600 proyectos. Con lo cual, creo que tenemos justo delante de vosotros a una persona con un gran criterio en lo que se refiere a la innovación y a la internacionalización de startups, y vamos a compartir con él una metodología que hemos planteado que sea un poco interactiva. De hecho, creemos que la opinión de Carlos, basada en la experiencia de estos más de 25 años, pues tiene su peso, pero nos gusta que también todos los que estáis aquí presentes, que seguramente os habréis documentado, que seguramente habréis ya iniciado vuestros primeros pasos en la internacionalización de vuestra startup, podáis dar vuestra opinión. De hecho, lo vamos a hacer global, ¿vale? No lo vamos a limitar solo a la gente que está en este foro, y para ello vamos a utilizar Twitter. De hecho, para los 10 mitos que vamos a intentar cazar esta tarde o final de mañana, vamos a crear un tweet. Y en ese tweet, cada uno de vosotros y de vosotras puede expresar su opinión a través de retweets y favoritos. De hecho, si no estáis de acuerdo con el mito que vamos a presentar tal y como se expresa, hacéis un retweet, y si sí estáis a favor, podéis hacer un favorito. Cuando lleguemos al final, parte de las conclusiones va a ser justamente combinar la opinión de nuestro experto Carlos Barrabés con la opinión de la audiencia para llegar a las conclusiones de si el mito es cierto o es falso. Espero que se haya entendido la metodología, si no, la vamos repitiendo durante toda la jornada, y espero que también podáis, no veo mucho smartphone ahora que sale de las manos, pero bueno, las tabletas también tienen Twitter, con lo cual podéis estar camuflándomelo, no hay problema. Entonces, si te parece, Carlos, vamos a saltar al primer mito, ¿vale? Dice, la internacionalización solo es viable para empresas con un gran capital para invertir. Bueno, pues es una frase que es cierta y es mentira. Mira, el problema actual en el mundo es la tecnología. Esta frase es tremenda, ¿eh? Mira, el problema es que las dos cosas son verdad. La tecnología ahora mismo sobre de todo, se ha ido a la nube y básicamente se está comoditizando prácticamente todo lo que existe. El mundo está hiperconectado y estamos llegando a un mundo de hipereficiencia absoluta. Eso básicamente lo que quiere decir que en los próximos 3 años, pues cosas como por ejemplo el catálogo, pues van a ser commodities. Imagínate que tienes un e-commerce, ¿no? Pues, y uno de tus grandes valores era tener el producto, ¿no? Pues el producto lo va a tener todo el mundo. Este es el paso en el que estamos en este instante. Imagínate pues que
en un momento dado pues eres capaz de producir cualquier tipo de cosa que tú necesites, pues esto se está comoditizando y se está estandarizando, por decirlo así, hasta tal punto que, por ejemplo, pues tú puedes construir prácticamente, pues si quieres, un iPhone. Si no construyes un iPhone porque no quieres, pero no porque no puedas, ¿verdad? Y desde este punto de vista, esto nos lleva a dos mundos. Por un lado, hay un mundo de la productividad y la eficiencia que exige muchísimo dinero y que es un mundo que va a la robótica entendida como software, la inteligencia artificial, y por otro lado, vamos a un mundo de empresas de una persona. Empresas que se apoyan en hubs. Un hub es Facebook, otro es Pinterest, otro es, por ejemplo, una persona que quiera comercializar contenidos en estos momentos es bestial. Hasta tal punto que tú puedes crear WhatsApp. Básicamente WhatsApp lo crearon un grupo de 12, 14 chavales y tuvieron 200 millones de usuarios sin gastar casi dinero. La tecnología más revolucionaria desde el fuego probablemente es la nube. Hace el mundo global y lo hace accesible. Así que las dos cosas son verdad. Por un lado, necesitas un pastón para crear los racks que se portan en la nube y eso es un negocio. Y por otro lado, necesitas muy poco dinero para crear un negocio y cada vez va a ser menos y tener 100 millones de usuarios. Solo necesitas una idea, de hecho. El mundo se distingue entre los que gestionan el cambio y los que crean el cambio, por decirlo así. Y esto es el momento actual. De hecho, te agradezco mucho toda la explicación. Luego te voy a pedir que te mojes por un cierto o falso, aunque sea muy difícil, pero antes, si queréis, vamos a hacer que esto sea interactivo más allá de Twitter. Tenemos a dos micrófonos con dos estupendas ayudantes para que podamos, desde la audiencia, dar un voto a favor o un voto en contra de cada uno de los mitos. ¿Alguien quiere mojarse directamente para decir estoy a favor, incluso antes de saber lo que va a decir Carlos? ¿Todos a la vez? Yo voy a votar que sí, ¿vale? ¿Tú vas a votar que sí? ¿Hay alguien que quiera ponerse a favor de Carlos? Vamos a esperar que se caliente un poco el debate, ¿vale? Normalmente en el primer mito esto ya acostumbra a pasar, el micrófono genera un poco de tensión y a partir de aquí vamos a esperar el segundo, tercero, cuarto o quinto a ver si el micrófono caliente se va. Vale, de momento tenemos tu opinión, mito 1, estamos a favor, ¿vale? Saltamos al mito número 2. Dice que vender en un país cercano siempre es más fácil. Sí, eso no hay ninguna duda. Mira, lo que manda en el mundo de las redes, el mundo se ha convertido en redes y todos nosotros también, porque si no te conviertes en red, pues directamente no puedes conectar, es imposible. Cada vez más somos red, cada vez más somos contenido, cada vez más. Y de esto hay pocas dudas, porque la base del mundo de hoy es la adyacencia. La adyacencia implica pues, que, por ejemplo, pues, que el mundo de la comida se lo estén quedando 7 grandes empresas en el mundo. ¿Por qué se lo quedan 7 grandes empresas en el mundo? Por adyacencia. La tecnología, la plataforma que tú creas, permite que las cosas de cerca, pues, es decir, un champú y un bote de mantequilla que están cerca, pues las comercialice el mismo. Es la primera fase de la tecnología. No hay ninguna duda de esto. Es por adyacencia, sí. ¿A favor? Sí, seguro. Confirmado. ¿Alguien de la audiencia opina justamente lo contrario? Vamos a seguir calentándonos un poco. Te voy a dar un dato que quizá no se sabe. Las emprendedoras y los emprendedores que más éxito tienen son los de 40 años. Y esto básicamente es porque tienen red. Y esto ha caído como una rosa ahora mismo, O sea, ha sido como la verdad de... Bueno, para algunos pues muy felices, para otros, bueno, pues aún me queda un largo camino hasta que pueda triunfar. puedes fallar varias veces más. Te lo puedes permitir, ¿no? O sea, no hay pasa problema. nada. Muy bien. Lo que sí que vamos a pedir a la gente de control es que una vez digamos el mito, para que veáis que Twitter seguramente ya está ardiendo, aunque, bueno, aquí no salga el micrófono, vamos a intercalar. Cada vez que salga un mito, vamos a conectar con nuestro hashtag, ¿vale? Para ver realmente qué es lo que se está cociendo en las redes. ¿De acuerdo? Perfecto, control, creo que ya me ha pillado la idea. Entonces saltamos al tercer mito, que dice que internacionalizar en un país que hable tu misma lengua siempre facilita las ventas. Bien, esto depende de varias cosas, depende de lo que vendas. Si tú vendes software y vas a un sitio donde no entienden el software, pues no tienes nada que hacer. Aunque hablen tu mismo idioma. Efectivamente. Entonces depende de lo que vendas. Si lo que vendes en ese país se compra, sí. Y te diría que sí, porque básicamente el idioma... Mira, lo que está pasando en el mundo es que en vez de trabajar la parte de atrás, que cada vez es más una commodity, pues tú estás trabajando la de adelante.
que es el interface, ¿no? Y el interface básicamente se crea con design thinking, pero no solo design thinking, se crea también con conversaciones, con redes sociales, se crea también con relaciones, con networking. El interface es lo que ve el usuario, ¿no? El user experience, que se abre a la customer experience y al brand experience, y eso configura un interface. Y ese interface, por supuesto, si es en el mismo idioma, pues tiene una ventaja. Pero el problema es qué vendes. Es mucho más importante que a quién se lo vendes viene después, ¿no? Vale, entonces, en este caso, si recuperamos la pantalla con el mito, nos mojaríamos por un falso. O sea, esto ¿cierto? no, es sí. Es sí, pero... Bueno, sí, pero cuidado con tu producto. Yo creo que todo va a ser sí o no, pero... Sí o no, pero... Vamos a llegar a unas conclusiones muy nítidas, muy claras, muy concisas, ¿no? ¿Hay alguien en la audiencia? Yo lo voy a preguntar cada vez, o sea, yo soy una persona realmente insistente, con lo cual, si pensabais que a lo mejor me iba a cansar de preguntarlo, bueno, este chico en algún momento dirá basta, no, lo voy a preguntar en cada uno de los mitos y hay 10, ¿vale? Con lo cual, podemos llegar a la solución de, bueno, vamos a contestarle alguna vez, y entonces, a partir de aquí, a lo mejor se nos relaja. ¿Hay alguien en la audiencia que esté a favor de lo que justamente nos acaba de comentar Carlos? O, es más, generamos un poco de debate y alguien que no opine lo mismo. ¿No? Nadie del equipo de Startup Catalonia, también expertos en internacionalización. Por ejemplo, Monse, ya que dispones un micro en la mano, ¿quieres mojarte un poco? No, porque tendría que discutir con Carlos. Sí. Vamos para allá. Bueno, es buena gente. No estoy al 100% de acuerdo contigo, Carlos. Yo creo que internacional en un país que hable la misma lengua sí que facilita lo que es la comunicación en el proceso de la venta, probablemente. Pero hay intermediarios que te lo pueden facilitar sin necesidad de que seas tú mismo, con lo cual es una, como, no sé cómo decirlo, de esto que se puede saltar fácilmente, ¿no? Una barrera que es fácil de saltar. Yo más que en la misma lengua, yo lo que sí que creo que tienes que intentar internacionalizar en países cuyas costumbres, usos, utilidades de aquel producto o servicio sean lo más similares al tuyo posible. Al menos, sobre todo, cuando hablamos de las primeras etapas de internacionalización, porque te va a ser más fácil que tu producto o servicio sea recibido, o sea, si el uso o el servicio que se da o las costumbres son más similares, pero no tanto la lengua. Yo creo que tiene más a ver el uso, la costumbre, los gustos, si es un producto agroalimentario, que no la lengua del país. Mira, los dos únicos sitios que escalan, que hacen scale-up del mundo, son China y Estados Unidos. Y básicamente una de las partes fundamentales es la lengua. Otra cosa que es cierto que ya todo el mundo habla inglés, y eso es una cosa que es bastante relevante. Pero muchos hablan globis. No es lo mismo hablar inglés que globis. Tiene nada que ver. De hecho, si tú quieres en un momento dado vender, necesitas contratar un nativo. Yo creo que hay que distinguir mucho lo que es una pyme y lo que es una startup. Es que son dos cosas muy diferentes. En el caso de la startup, tienes que ir a lugares que escalen, no a lugares que compren tu producto. Básicamente son dos trabajos diferentes. En lugares de pymes, tienes que ir a lugares que compren tu producto y adaptarte a lo que haya, ¿no? Pero cuando y estamos hablando, parece ser hoy, de startups, pues si estamos hablando de startups, vamos a lugares que escalan. Si vamos a lugares que escalan, básicamente el idioma es fundamental. Pero el idioma va a ser o inglés o chino. No hay ningún otro idioma del mundo que escale, hoy por hoy, lo cual es una gran desgracia, pero es lo que hay. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Monse, por Pero salvar este por vacío. ejemplo, si miras las... Sí. Venga, va. Pugeu, sisplau. Gracias. También voy a intentar romper un poco el hielo. En una cosa estoy de acuerdo con Carlos, y es que yo creo que sí, que hablar la misma lengua ayuda, porque justamente la lengua es una de las barreras de la internacionalización. ¿Fácilmente salvable? Sí, pero es una barrera, con lo cual si hablas el mismo idioma yo creo que sí te ayuda. Y no estoy de acuerdo contigo en que hoy en día todo el mundo habla inglés. Nos pensamos que todo el mundo habla inglés, pero yo creo que no. Hay mucha gente que todavía se va con la maleta a viajar por ahí, a abrir nuevos mercados,
Y Pero, yo creo que aquí nos falta un hablamos poquito de más de pymes o de inglés. startups. Si hablamos de pymes, hay mucho globis. Si hablamos de startups, no hay globis. O sea, la gente habla inglés. Es que son sí. dos cosas muy diferentes. Vale. Pues una cosa es high growth, que sería una pyme, y otra cosa es scale up, que es una startup. Si hablamos de scale up, básicamente las startups en el mundo hoy la montan pues, los hijos de la gente que tiene dinero o la gente que tiene muchos estudios. O sea, es un tema de clase alta en el planeta las startups. Las startups no la ha montado un chaval de FP de un barrio. Eso no está ocurriendo. Las startups la monta la élite. Y este es uno de los grandes retos y el gran problema que en estos momentos tiene el mundo de las startups en el mundo, que está tremendamente focalizado en perfiles de muy alto nivel. Y precisamente esta es la ola de tecnología que viene, esta que estoy tratando de explicar antes, la que puede permitir el acceso a mucha más gente, ¿no? La tecnología hasta ahora no permite el acceso de perfiles medios a la creación de compañías. Y es probable que en los próximos años se comience a abrir la puerta. Pero hoy por hoy no es posible, casos contados. Y a ver si, así, entre Monse y yo que hemos intentado romper un poco el hielo, a ver si... Yo tampoco quiero ahora que se nos vaya el debate. Y ahora nos quedemos en 2-3 mitos y acabemos aquí la jornada. Por lo cual, si os parece, muchas gracias Cristina, muchas gracias Monse, de nuevo gracias Carlos. Saltamos al cuarto. Recuerdo que podéis seguir votando en Twitter, ¿vale? Retweet si no estáis de acuerdo, favorito si estáis de acuerdo. Y el cuarto nos dice que en los países emergentes son ideales para iniciar la internacionalización. Si conoces a alguien. Coma si conoces a alguien. Imaginemos que no hay si conoces a alguien. No, pero es que es imposible que no, porque la primera diferencia en el mundo es si hay democracia o no. Si hay democracia, si hay autoritarismo, si hay... esto es fundamental, o sea, tú tienes que saber dónde aterrizas. Y entonces esto es muy importante, o sea, un país emergente en general tiene una democracia débil, desde luego no consolidada, y en muchos casos es una democracia autoritaria. Y entonces pues estamos hablando de una cosa que no tiene nada que ver. Entonces, los países emergentes son muy complicados. No soy bien así. Los países emergentes son muy complicados. Y entonces está el efecto Banff, ¿no? El Banff, yo le llamo el efecto Banff, ¿no? No sé si sabéis, el Banff en Shanghái es el centro de Shanghái, ¿no? Entonces hay unas terrazas magníficas para cenar, ¿no? Y luego te vas a tomar unas cervezas. Y yo lo he visto esto muchas veces, ¿no? Cuando estás ahí en la terraza mirando el Banff, ¿no? Que es la bomba, que es como el Times Square de Oriente, ¿no? Y dices, joder, y hay más de 1.000 millones de mercado. A poco que vendas te forras. Prácticamente nunca he visto que le salga bien a nadie eso, pero eso os lo he oído decir a mogollón de gente. Y gente muy importante. Y la promesa de los países emergentes es una promesa que es más fácil para ellos que para los demás. Es decir, es más fácil hacer una innovación inversa, que es la que hacen ellos, que es básicamente coger algo que haces tú y hacerlo mucho más barato, que realmente ir allí a meter una innovación occidental. Dicho esto, la innovación occidental normalmente en estos países siempre, cuando te dejan entrar es porque les estructura, con lo cual te dejan entrar para que les estructures y si pueden te sustituyen. Los países emergentes son complicados porque no son abiertos. Y entonces, como te abren una puerta para ti, pues depende de la puerta que te hayan abierto. Desde luego, no son unos sitios ideales para comenzar la internacionalización, son unos sitios realmente complicados. El sitio donde más software se vende en el mundo es Silicon Valley. Pues porque la gente compra software allí, saben de eso y prueban software. Ese es el sitio donde tienes que ir a vender software. A un sitio donde la gente entiende de software y compra habitualmente software. ¿Dónde vas a vender bolsos? Pues donde la gente compra bolsos, ¿no? Pues es así. Ahí no compran bolsos, ahí compran otra cosa. Esta la categorizamos entonces ya como falsa. Yo creo que por lo sí. menos, opinión Carlos Barrabés. No, yo creo que sí, y además eso es un peligro, porque digamos que es una buena idea irte 2 o 3 años a un país emergente, ¿no? Está bien, pero es muy difícil, muy difícil, no es una cosa fácil. Estupendo. Vamos a ver si el debate que hemos generado con nuestras ayudantes se traslada a la audiencia. ¿Hay alguien que quiera aportar algún matiz? Que a lo mejor esté en contra, ya veis que no pasa nada. Tanto Monse como Cristina se han puesto en contra de Carlos. Carlos, lo has dirigido muy bien, por cierto, te felicito, has vuelto a tu argumento. Tienen razón también.
¿Alguien de la audiencia? ¿Sí? Lo que pasa es que a lo mejor te cambio totalmente el esquema, Iván, no a Carlos, ¿no? La pregunta irá en sentido contrario. Esos países emergentes están generando startups y están viniendo para acá, por tanto el sentido inverso, digamos, ¿cómo ves esos ecosistemas? Todavía no lo necesitan. Por eso sus procesos de internacionalización son muy débiles. Básicamente están buscando recursos fuera, recursos como petróleo, gas. Entonces, el problema es que esos países tienen cantidades ingentes de personas. Entonces, su modelo de scale-up interno es perfecto. Nosotros trabajamos con países de 30, 40, 50 millones, eso no va a ningún lado. Con menos de 200 millones no puedes hacer un scale-up, es imposible. Y la tecnología te va a permitir 500 millones en los próximos 2 o 3 años. Así que tú vas a India, o vas a Brasil, o vas a China, y lo que estás viendo es un sitio que le quedan un montón de años de negocio en sí mismo. No tiene por qué abrirse, por eso no se abre. Y esto, por ejemplo en Brasil, que empieza ahora la crisis que tiene mucho que ver con que no se abre. Seguramente están empezando a tocar techos. Pues porque te tienes que abrir, entre otras cosas, porque tienes el 3,7% de la población que tiene formación. ¿Dónde vas? A ningún lado, ¿sabes? Este es el problema. Llega un momento que se van a tener que ir abriendo, ¿no? Pero los chinos, por ejemplo, todavía no están comenzando, esta semana teníamos una visita aquí, están comenzando a explorar el mundo y están comenzando a hacer ciertas inversiones de posicionamiento, y probablemente su nivel tecnológico es tan elevado y la valoración de sus empresas es tan salvaje que es muy probable que lo hagan con más intensidad los próximos 2 años. Yo, de hecho, creo que va a ocurrir. Asia, pues en estos momentos comienza a exportar su tecnología. Pero la probabilidad de que tú entres ahí es muy complicada, es muy difícil de que tú entres con tecnología allí. Entonces, realmente esas fusiones yo creo que van a ser fusiones muy grandes a medio plazo. Y hay oportunidades concretas, como siempre, ¿no? O sea, esas existen, pero oportunidades generales son complicadas, es difícil. ¿Una pregunta? ¿Ahí? ¿Micrófono? Bueno, si no, bueno, es para básicamente los de la fila de atrás que te pueden escuchar también. Gracias. Bueno, quería decir, hay un sociólogo muy importante, Zygmunt Bauman, uno de los más influyentes ahora mismo, que ha definido la sociedad como la sociedad líquida. Hemos pasado de una sociedad con unas estructuras muy rígidas, ¿no? La gente iba a una universidad, se casaba una vez, tenía un trabajo, entraba a los 18 y salía a los 65, ¿no? Todo esto ha cambiado radicalmente. Ahora todo es muy cambiante, cambias de mujer, cambias de coche, cambias de trabajo, cambias de todo. Yo no conozco muy en general el tema de los países emergentes, de los BRICS, sí un poco India, y os aseguro que allí, si la sociedad es líquida en general, en India mucho más. O sea, en estos países te puede cambiar todo de la noche a la mañana y por factores totalmente externos al proyecto, a la startup, al socio que tengas o a todo. Por tanto, para mí no es un país fácil si eres una empresa pequeña, una startup. Entonces, ¿compartes opinión? Sí. Perfecto. Gracias. Entonces, tiene muchísima razón. Es que estas cosas ahí pasan cada día. Y te pueden pasar cosas como, por ejemplo, el terremoto. Yo recuerdo, yo estaba en Bangalore cuando hubo el terremoto de Japón. No, el de Japón es de Fukushima, el último no, ese estaba en San Francisco. Cuando hubo el terremoto primero de Japón, que pasó en Indonesia, yo estaba en Bangalore. Y entonces de repente se cayó el cable submarino con el terremoto. Y yo estaba ahí viendo startups, y una compañía importante, no española, y una de las que estábamos a punto de comprar era una compañía que básicamente lo que hacía era desviar el tráfico pues de los grandes operadores, el tráfico de datos. Si estaba muy cargado al norte, lo pasaba a cables del sur. Bueno, pues no se compró, se pegó 2 meses fuera. Y es que eso pasa, es que estás en el segundo mundo, es que es un hecho. De hecho, hablando de los distintos mundos que tenemos en nuestro mismo mundo, justamente el siguiente mito va en referencia a uno de estos mundos tan mencionados por todo el mundo. No sé si podemos cambiar la pantalla, por favor, para que salte la otra, que es este Silicon Valley, ¿no? Dicen que si eres una startup TIC y quieres internacionalizarte, tienes que empezar por Silicon Valley. Bueno, vamos a ver.
esto es difícil de responder, porque dices, bueno, la respuesta es sí. Silicon Valley es un ecosistema increíblemente competitivo, terriblemente competitivo, en el que hay muchas oportunidades para ti y realmente tú vas ahí pues porque puedes presentar tu compañía a varios fondos de inversión al mes, pero hay muchísima gente que lo hace. O sea, un fondo normal recibe 140 y tantas compañías al mes, con lo cual tú eres uno más. Y sí que tienes tus 3 minutos de gloria y puede que hasta 5, pero no mucho más. Mira, si eres una startup TIC, lo que tienes que hacer ya es empezar a hacértelo mirar. O sea, tú vives en Europa y el futuro de Europa es el Internet de las cosas, el Internet industrial, no es esto. Entonces, si eres una startup TIC, seguramente tienes que ir yendo para allá porque aquí hay poco bacalao y es difícil que haya muchísimo más, sinceramente. Pues bueno, pues a lo mejor en FinTech en Londres, en cosas muy concretas puede ocurrir, ¿no? Pero la pregunta es dónde quieres vivir y qué quieres ser de mayor. Y si realmente tú lo que quieres es crear el nuevo Twitter, pues hombre, lo lógico es que te vayas allí. Es bastante lógico. Si tú lo que quieres crear es un software pues, más de back para empresas, un software de business to business, pues seguramente te puedes quedar aquí y hacer algo así. Depende de lo que quieras hacer. La experiencia Silicon Valley es una buena experiencia. Es algo que hay que hacer. Yo hace años monté, este One lo cogí, que lo monté con Bernardo y luego ya lo dediqué cuando se lo compré más a hacer una compañía casi de viajes, una startup social, ¿no? Que fue durante unos años, porque un día en Silicon Valley, cenando, me di cuenta con unos amigos que había solo 8 españoles en un sitio potente. Y digo, esto no puede ser, esto es una red de mierda. Y durante esos años, pues yo creo que hemos llevado más de 4.000 personas a Silicon Valley. Mira, el primer viaje a Silicon Valley te cambia la vida, el segundo es un coñazo, porque te desesperas, porque todas las promesas del primero no son exactamente así. Pero el primero hay que hacerlo. Es una cosa muy importante. Y Silicon Valley es un ecosistema realmente complejo. Y recomendarle a alguien que vaya a Silicon Valley más allá de para formarse es una locura. Entonces, para formarse sí, por supuesto. Y a lo mejor si eres espabilado y tienes la red y la capacidad, pues en un momento dado enganchas. Y como enganches ahí, has enganchado. Pero muy difícil. Muy difícil. Por adyacencia, que es lo que funciona realmente en este instante, nosotros aquí lo que tenemos es una industria enorme que transformar. Y esta es nuestra gran oportunidad. Y lo demás está genial, pero no es la gran oportunidad que hay aquí. Y otra cosa es que te quieras ir a vivir ahí. Eso lo puedes hacer perfectamente, sin ningún problema. Pero pensar que vas a manejar una compañía desde aquí en Silicon Valley realmente es complicado eso. Eso es difícil. Es muy difícil. ¿Qué opina la audiencia? ¿Hay alguien que se aventure? ¿Alguien con experiencia en el Silicon Valley? ¿Alguien que tenga a lo mejor una startup TIC en la sala? Bueno, la startup no, o sea, que esté en la sala. Y que quiera aportar su visión, compartida, no compartida, generamos debate. Le vuelvo a preguntar a Monse y a Cristina. No, esto es alguien que está en estos momentos allí, me lleva a la contraria seguro. Porque hay que estar. No, porque ha levantado una pasta y claro, se lo tiene que creer. Claro. ¿Cómo no se lo va a creer? Si no se lo ha creído, le ha engañado. Sobre todo si esto luego sale, si este vídeo sale. Pero no pasa, o sea, Silicon Valley es una cosa que hay que hacer en la vida. ¿Cómo no vas a hacer eso? Y, oye, si te suena la campana, pues genial. Pero Silicon Valley es una cosa que nunca en la historia ha existido algo así. Claro que hay que conocerlo y hay que verlo. Es una cosa increíble. Ojalá un día en Europa hubiera algo así. Sería la bomba. ¿Otra pregunta? ¿Es pregunta? ¿Es a favor? Es pregunta, lo siento, Pregunta, te estoy vale, rompiendo todos los cambias el esquemas, formato. es para que... No, pero si no llegas a Silicon Valley y, por ejemplo, alguien dice, bueno, no llegues y quédate en Austin, por ejemplo, en Texas, ¿qué opinas de eso? Bien, es más barato. Básicamente es que no puedes pagar Silicon Valley. O sea, Las Vegas, Austin, es eso. Si me dices Miami es otro rollo. Si me dices Miami es otra historia, es porque tienes una originación del capital diferente. O sea, te llega la pasta de otro lado y probablemente pues, estés más dedicado pues, a vídeo, al tipo de cosas que interesan en Latinoamérica. Si me dices Boston, eres más industrial. Mira, el mundo, el talento total solo está en Silicon Valley. En el resto del mundo el talento es vertical. Y el talento total está en Silicon Valley, pero mediatizado por el mundo digamos, digital puro, ¿no? Por las grandes medios, ¿no? digitales. Y eso no es todo el mundo.
Eso es como mucho la mitad del mundo, pero hay toda otra mitad del mundo enorme que se está metiendo en Internet a una velocidad enorme, que está entrando en la tercera revolución industrial de una manera bestial, donde está la genética, la robótica, la nanotecnología, donde está la inteligencia artificial de una manera determinante uniendo eso, que es el gran camino. Ahora mismo, Facebook, Google y todos estos no son nuevos, coño. Yo llevo 20 años, los conozco a todos hace un montón de años. Sí, son más viejos que la quina, ¿eh? Eso no es lo nuevo. Eso es la leche, pero no es lo nuevo. ¿Alguna, ya voy a decir, pregunta más en la audiencia? Si ya no es debate, que a lo mejor, bueno, quita un poco esa pereza de coger el micrófono. ¿No? Saltamos al siguiente mito porque nos queda, vamos por la mitad. Ahora mismo creo que vamos más o menos bien de tiempo. Time controller, sí, me dice X sube para, ¿vale? Vamos bien. Mito número 6, hablábamos de las cosas que funcionan y las que no. Y la pregunta es, como mi negocio funciona aquí, pues ya lo puedo replicar en cualquier país. ¿Cierto? ¿Falso? Vamos a ver, si tu negocio se ha establecido en plataforma, para mí una plataforma es el lugar donde otros hacen las cosas. Entonces, realmente tu negocio es global desde el principio. Si tu negocio es hacer las cosas sobre un lugar que ha creado otro, sobre una plataforma, entonces tienes que pensártelo mucho, porque cada país tiene un approach diferente. Es cierto que se puede hacer una internacionalización rápida, pues imaginaos, ¿no?, lo que hizo un Facebook, 154 países en prácticamente 8 o 9 años, ¿no? O sea, esto lo hizo un tipo de Savignon, Javier, que es un crack. Y realmente hizo una internacionalización alucinante, ¿no?, de las mejores de la historia. Pero estaba internacionalizando un lugar donde los demás hacen cosas. Si tú internacionalizas la cosa que haces, el vertical, no puede ser tan rápido ni es tan inmediato, ni de lejos. Tienes que adaptarlo. Claro, es que eso es muy importante. O sea, no hay los mismos gustos, la misma cultura, la misma... Por mucho que se esté estandarizando el mundo, la estandarización mata mucho lo local, todavía hay una gran parte local. Y lo que viene ahora con una fuerza bestial, que es el significado, el meaningful no es el mismo en todo el mundo, ni lo va a ser. Y sin ese foco humano, sin ese foco meaningful, sin convertir los clientes en aliados, en los próximos años no vas a ir a ningún lado, ¿no? Y por eso este tema es que no. O sea, es probable que sí, pero hace falta mucho más que eso. La adaptación al final es vital, en este caso. Para poder asegurar que esto sea cierto, es que tiene que ser adaptable. Ahora el futuro, más todavía, aunque parezca mentira. Porque el valor está en el interface. Entonces el interface incluye el meaningful. ¿Y hay alguien de la audiencia que a lo mejor no esté a favor de esto, esté en contra, quiera generar debate? He avisado que soy una persona bastante insistente. Antes me ha funcionado la parte de insistir. No sé si a lo mejor tirándome así, Monse, que tienes el micrófono, ¿quieres hacer una matización breve, tampoco excesiva? Yo una pregunta que te quería hacer es, para empresas startups tecnológicas, estoy totalmente de acuerdo, pero para startups que no son tan tecnológicas, porque estamos hablando todo el rato sobre startups realmente con un componente tecnológico muy elevado, pero todos sabemos que hay startups que no son tan tecnológicas. ¿Dirías con la misma contundencia que, sí, no es replicable? Claro, entonces tenemos que ver en esa pyme cuáles son sus ventajas competitivas, ¿no? O sea, vamos a ver, si por ejemplo lo que hacemos es hacer una pyme exportadora que va a exportar el 12%, entonces te digo que sí. ¿Vale? Si lo que hacemos es una pyme que exporta el 80%, entonces te digo que no. Es así. Si tú vas a exportar poco, puedes vender vino en cualquier lado. El mundo es tuyo. Pero no, básicamente te metes en wine.com y ya estás vendiendo en 50 países. Es que esto es así. Si más o menos pues, lo mueves bien, tienes un buen marketing local y tal, en internet y tal, vas a vender. Si te salen los números de la inversión por lo que vendes, mañana estás en 50 países. El tema es si realmente tú quieres construir, imagínate, Whole Foods, ¿vale? Tú eres un supermercado ecológico, de la bomba, ¿no? Eres la leche. Y al final has sido capaz de abrir fuera de Estados Unidos en Londres, ¿no? Solo en Londres. ¿Qué pasaría con un Whole Foods en Barcelona? Mi opinión es que igual funcionaba, ¿vale? Pero ¿qué pasaría con un Whole Foods en Roma? Mi opinión es que ni de coña.
En cambio en Milán creo que sí, eso no sé cómo decir. Entonces es que en todo un modelo completo, trasladarlo a un país, por eso hay gente que exporta, pero ¿cuántos tienen una empresa fuera? Yo, por ejemplo, Esta es la gran diferencia. Yo, por ejemplo, cuando te hacía esta pregunta estaba pensando en Múnich, que he estado esta mañana, que ya hoy en día ya no es una startup, es una empresa de 150 años, pero yo digo que es una startup desde hace 20, ¿no? Más o menos, que fue cuando hicieron no, 20 no, quizá no tanto, unos 10, que hicieron la reconversión a lo que es ahora. Pero realmente ellos pueden replicar el modelo, en este caso, a cualquier país del mundo. Bueno, tú seguro los conoces más que yo, pero yo lo que he visto de Múnich fuera no es lo mismo que aquí. O sea, ni en precios, ni en formatos, ni prácticamente ni en diseños en la mayoría de los casos, ¿no? O sea, vamos a ver, ¿que el negocio puede crecer por el mundo? Probablemente sí, ¿no? Pero si fuera tan fácil, los fondos de capital riesgo de pymes se forrarían y no es el caso. Les va mal, de hecho. Y les va mal porque es que hay muchos temas para replicar. El caso de Múnich es un caso espectacular, pero porque es muy único. O sea, no hay docenas de casos, es difícil. El problema de los modelos tradicionales de pymes es que son muy complejos. Las startups tecnológicas no son complejas, hacen una cosa, a tomar por saco. ¿Y funciona o no funciona? Claro, este es el tema. Si funciona aquí, funciona allí, Claro. y si no, pues en Y es una gran diferencia. Sí, sí. Entonces tú, un tipo que tiene una pyme, vamos, es un estratega, ¿no? O sea, tiene un valor enorme. Uno que facture 20 o 30 kilos con una pyme es Dios nuestro Señor. No, incluso con una startup no tecnológica tiene más margen de maniobra, lo que tú decías, para moverse o para ir ofreciendo productos cada vez más adaptables. En una tecnológica es lo que tú dices, o funciona la tecnología o no funciona. Pero tú tienes un foco muy concreto y muy específico, ¿sabes? Y eso, claro, y además en un momento dado tienes la financiación muy concreta y muy específica, entonces te mueves más o menos 3 y le puedes dar la vuelta 3 veces, pero sobre un trozo muy pequeño, sobre el mismo metro cuadrado. Entonces, si hay un espacio para salir del metro cuadrado, lo normal es que lo encuentres. En cambio, la pyme estás viajando con una nave espacial bestial, es otro tema. Es mucho más difícil, Pero claramente este tema de la adyacencia está juntando por detrás de todos estos, está juntando las cosas muy rápidas, ¿no? Cada vez más sus cadenas de valor están más definidas y cada vez esas cadenas de valor más se están juntando y esas pymes cada vez más van a ser más tecnológicas. Vamos hacia una fusión a lo largo de los dos mundos. Vamos a dejar que el debate se siga cociendo en Twitter, ¿vale? Como ya debe estar pasando hasta ahora, y saltamos al siguiente mito, que creo que nos vas a argumentar, creo, casi desde el corazón, ¿no? Porque tú eres un gran defensor del trabajo en equipo, de las comunidades, y aquí dice que es mejor internacionalizar con un equipo propio que con un partner en el país destino. Bueno, yo creo que el partner en el país destino, que es fundamental, yo creo que es fundamental, o sea, no, es algo que en general es muy importante. La cuestión es de qué es el partner, y eso hay que acertar en cada destino, ¿no? Porque necesitas un partner pato, muchas veces el partner pato te mata. Entonces tú tienes que saber claramente, pues si aterrizas en Alemania o en Colombia, si necesitas un partner financiero, si necesitas un partner para el B2B, esto es muy importante, ¿vale? Porque la figura de ese amigo que te va a solucionar el tema porque controla el país es una figura que es una promesa muy grande. Entonces hay que estar seguro de que eso sea así, ¿vale? Entonces, y el equipo propio sin duda. Vamos a ver, que son dos cosas. Una cosa es que tú tengas un partner que te ayude y tal, y otra cosa es que tú tengas un equipo propio. ¿Son etapas, quizá? Primero vas a por un partner y luego envías a tu equipo, o al contrario, envías tú antes a tu equipo y luego buscas un partner para cubrir la necesidad. Depende si... ¿Eso nos puede ayudar a lo mejor a desmitificar el mito? Depende si exportas o te internacionalizas. Es que esta es la base del tema. Si tú exportas, la vida es un tema. Y si te internacionalizas, la vida es otro. Es que son dos temas muy diferentes. Entonces, si te internacionalizas, bueno, desde luego que vas con todo el pack y, por supuesto, con equipo propio, por supuesto, con partners. Pero el partner solo es una manera muy superficial de ir a los sitios. O sea, pues yo diría que es un primer paso. Podríamos decir que es cierta, ¿no? Si hablamos de internacionalizar startups, en este caso no hablamos de exportaciones, ¿vale?
hacemos la diferenciación, Sí. diríamos que esta es cierta. Lo has dicho de manera bastante contundente. Yo no sé si esto ha generado pues ya, bueno, la gente está como de acuerdo en el público, o a lo mejor alguien se ha sentido como, no, yo no lo tengo tan claro, perdone, pero quiero dar mi opinión. Siempre al debate por momentos, vamos a saltar al siguiente mito para mantenerlo un poco calentito. El octavo, nos quedan 3. Una startup online puede internacionalizar con poca inversión. Otro de los que se escucha Sin duda. en muchos sitios. Si tú no tienes 100 millones de usuarios es porque no se te ocurre la idea, no porque no tengas pasta. Sin duda. Y esto los próximos años por 1000. Sin duda. La presión que tenemos los emprendedores ahora mismo con el nivel tecnológico a coste prácticamente cero que hay es bestial. Tú cuelgas una app, colgar una app parece una tontería, pero es que te acabas de aprovechar de la mejor ingeniería de la historia. Y si tienes éxito tienes 2 millones de entradas el primer día de descargas y joder, y se las sirven. A ver cuándo ha pasado eso. Y si tienes 100 millones, también se las sirven. Y si tienes 1000, también. Se da también una circunstancia, ¿no? Ahora también en el mundo de las startups con el Media for Equity, ¿no? Que también es al final una herramienta que están utilizando mucho, justamente para tener esa inversión en la parte de comunicación por el tema de saturación de apps. Justamente cuando has sacado el ejemplo me ha venido a la cabeza. Bueno, estábamos hablando de apps, pero las apps pues, son una parte. Pero el problema es la nube. Tú en el momento que tú puedes subir algo a la nube y tienes una carrera de los servidores a precio cero, ¿no? El Race to Zero que hay ahora, que cada vez valen menos, de unas cifras así a ojo, ¿no? Pero yo calculo, YouTube debía gastar en el año 2005 pues, 500 kilos más o menos, ¿no? Tenía como 500 millones de euros en ancho de banda y debía tener como 1 millón de usuarios día, ¿no? No creo que gaste más hoy y seguramente tiene 500 o 600 millones al día de usuarios. Este es el punto, o sea, el tema es que los recursos para el mundo tecnológico bajan de precio cada día. Lo habéis visto en vuestra casa, cada vez tienes más ancho de banda y tampoco paga mucho más, ¿no? Ya te tienen que vender contenidos, no sé qué, para que pagues más, pero si no, tú no pagas más y cada vez va más rápido. Y el ancho de banda es un punto importantísimo, pero otro punto que define el mundo es la capacidad de proceso. Y eso está disparado. ¿Tú sabes lo que llevas en el móvil ahí? Es una cosa increíble, ¿sabes? Esa capacidad de proceso con ese ancho de banda es una combinación matadora y favorece al usuario, ¿sabes? Favorece a la persona, claramente. Te baja una barrera cada día. La presión de hoy es bestial, es que si no lo haces es porque no se te ocurre. Eso es bestial. De hecho, Yo no lo recuerdo nada más. yo me he lanzado directamente a generarte yo mismo el debate, ¿vale? Así pues un poco, a lo mejor con mi opinión, la gente puede sentirse más cómoda al comentarlo, pero como voy mirando y ahora que ya voy evolucionando con mi servicio de telepatía, voy a saltar al siguiente mito, no veo ninguna mano levantada. Vamos a llegar ya al noveno, o sea, con lo cual solo nos quedan 2, que dice que la internacionalización de startups TIC es más sencilla que una startup, por ejemplo, de producto. Esto también se escucha mucho en la calle. No sé si es una excusa, a veces, de la gente de producto, que a veces los de TIC se enfadan, o si es algo que realmente es cierto. Pues mira, esto es cierto, depende de dónde estés en el mundo. Si tú vives en Shenzhen, esto es mentira. Y si tú vives en Silicon Valley, es verdad. Pero si tú vives en Shenzhen, has visto nacer hace 4 años Xiaomi, que vale 15.000 kilos. Entonces, y no solo a Xiaomi, has visto nacer a 25 o 30 compañías de producto. Y Shenzhen es un gran viaje, podéis ir. Porque cuando va a salir el iPhone nuevo, hay 15 o 20 que ya tienen el iPhone nuevo por ahí. Pero claro, ninguno es igual. Y de ¿cómo puede ser? Pues porque es que se puede hacer un móvil. No haces el móvil porque no te pones, pero es que tú lo haces si quieres. Mira, el mundo se está dividiendo en lo que sería la reindustrialización un poco de Occidente, que es el acercamiento un poco a través de robots, ¿no? Que sería el reshoring, ¿no? de robots a las ciudades, con nuevas fábricas, con menos trabajadores, más tecnológicas. Los trabajadores pues, están más en la nube creativa alrededor, ¿no? Diseñando, haciendo todo ese tipo de big data, todo ese tipo de productos, inteligencia artificial, y la hiperescala. Y la hiperescala se mantiene como una fuerza bestial. La hiperescala es optimización. Eso significa pues, que Apple sacará el coche ya que puede hacer 40 millones de coches en un año, y si no, no lo sacará. Si para hacer 200.000 no juega.
Y entonces la hiperescala es un factor determinante. Y esa hiperescala en gran medida está en Asia, ¿no? Y ahora Estados Unidos está intentando cogerla, ¿no? Si veis la Gigafactory de Tesla, de las Powerball, es hiperescala. Eso es hiperescala. Y hay que acostumbrarse a un mundo que mezcla la hiperescala, porque la hiperescala, ¿qué problema tiene? La hiperescala tiene un problema y es que al final el coche de Apple te lo vas a poder comprar en 5 colores, pero el mismo. Entonces, la cercanía te da una personalización mucho mayor, ¿sabes? Entonces, esos dos mundos van a convivir. Otro día he presentado, por ejemplo, esto nos lleva a un mundo de modularización donde se mezcla esto, ¿no? El otro día Toyota ha presentado la nueva fábrica que está montando, que es bestial, que el coche está hecho con 5 componentes, ¿no? Básicamente. Pero con esos 5 componentes, el motor en no sé qué, no sé cuántos, que es modular, tú vas a poder hacer docenas de coches diferentes con la carrocería. Este es el futuro y lo que viene. Entonces, eso no es verdad. Eso no es verdad. Lo que sí te digo es una cosa, que el problema que tiene el hardware es que necesitas levantar mucha pasta. Por ejemplo, Elon Musk reconoció el otro día que tenía 4.950 millones de dólares levantados de dinero público. Yo le quitas la parte de millón, ya me cuesta conseguirlos. No me imagino. Este no es un tema baladí. Eso significa que para Estados Unidos esto es estratégico. No es ninguna tontería eso. Perfecto. ¿Opiniones en el público, la audiencia? Seguimos bien. Bueno, pero también estamos llegando al final. Esto siempre pasa, ¿eh? En un acto, el principio y el final es como más frío. Con lo cual, vamos a llegar ya al último mito, al décimo, y así nos quedamos justo en el margen de tiempo. En verdad, time controller, vamos bien. Mira, ¿ves? Me saluda, me dice 5. El último. Se puede empezar a internacionalizar por cualquier país, pero no en 2 o más mercados a la vez. ¿Quién ha dicho eso, no? Pues esta es una buena pregunta. No sé, yo creo que aquí hay una casuística tan bestial. Pues una cosa es que estés haciendo la piloto, otra cosa... Mira, al final el mundo nos parecemos un montón. Entonces, la realidad del mundo es que hay grupos humanos que respondemos de maneras muy similares. Y esos grupos tienen 400, 500 millones de habitantes. Y es así en todo el mundo. Lo puedes dividir así, el mapa del mundo lo puedes dividir en grupos de ese tipo. Y así que no, o sea, no tiene por qué. Si tienes la pasta y tienes el modelo, no tiene por qué. Pero, y depende qué, claro. Pero, dicho esto, el nivel de ambición, pues el nivel de ambición es una de las características que te puede matar, ¿no? El timing yo diría que es la primera razón de éxito o muerte, y la segunda es el nivel de ambición. Así que yo sé, tú verás. El de que mucho abarca, poco aprieta. Bueno, y el que mucho abarca gana, mira Facebook. Bueno, es que depende. Mira, una cosa que tenemos que aprender, hay muchas cosas que hay que aprender en el mundo, pero una que tenemos que desaprender seguro, es hacer las cosas con poco. Y eso es una cosa que hay que desaprender. ¿Cómo vas a hacer las cosas por poco si todo gratis, joder? ¿Cuántos? ¿No? Tú antes dirías, no, vamos a meter, no, pon todos los datos, todo, que te dan los semáforos, ponlo también, si es gratis, joder. O sea, tenemos que aprender a hacer las cosas con todo, no con poco. Y eso, macho, eso es dificilísimo, a mí me cuesta un montón. Pero así es como piensan la gente que realmente está cambiando el mundo ahora. ¿Tú cómo crees que piensa Jack Ma, que envía 280 millones de paquetes en un día? ¿Sabes? Ese no está pensando en vamos a ver si abrimos en la provincia del este o no, ¿sabes? Entonces, ojo, una de las cosas más importantes que hay ahora es desaprender. Y es dificilísimo, porque primero hay que seleccionar bien que tienes que desaprender. Es que estás seguro. Pero algo que yo estoy bastante seguro es que hay que desaprender que las cosas hay que hacerlas con poco. Y como es el último mito, categóricamente diríamos cierto o falso. No vas a decir un depende, ¿no? No. Falso. Perfecto. Hemos llegado al décimo. Creo que es el momento justo y perfecto para llegar a las conclusiones. Para eso, pues voy a pedir ayuda, ¿vale? Porque como tú y yo estamos aquí muy cómodos sentados, pues voy a llamar a Kim Gurayol. No sé si le podemos dar un aplauso también, ya que solo Kim nos ayuda. Muchas gracias, Kim. Kim es nuestro community manager, experto en Twitter, Twitter Master.
ya sabéis que en inglés se ponen nombres muy fáciles y parece que tengas un gran cargo. Al final es la persona que se va a encargar de hacer el recuento de los retweets y los faps para decir, hemos conocido la opinión de Carlos Barrabés sobre cada uno de los mitos, vamos a conocer qué es lo que ha dicho Twitter. Entonces yo, si quieres, voy a ir atrás a todos los mitos. Me voy al mito número 1, que decía que la internacionalización solo es viable para empresas con gran capital para invertir. ¿Qué ha dicho la audiencia? A ver, primer punto. En general, no ha habido unanimidad. O sea, hay opiniones para todos los gustos. Me imagino que hay matices para cada mito, ¿no? Para el mito 1, pues mira, 4-2, 4-6, 2 no. Pues como estamos en una democracia abierta, vamos a considerarlo que se ha decidido que es cierto, con matices. Si nos vamos al segundo, ahora que salta, dice vender en un país cercano siempre es más fácil. En el segundo, este es bastante más claro que sí, es a 4-1, ¿no? De sí. Esto parece una porra, pero en este caso estamos debatiendo sobre lo que se dice en Twitter. Otro que dice que sí. De momento parece que son mitos que no íbamos tan desencaminados. En el tercero nos dice que internacionalizar en un país que hable tu misma lengua siempre facilita las ventas. Y esto, recordemos, ha generado debate y grande. Teníamos a Monse y a Cristina que han puesto las cosas más peleagudas. ¿Qué ha dicho Twitter? Aquí, igual que el anterior, también parece ser que sí. Que sí. Que sí, que es más fácil con una lengua. A ver si va a estar más cerca el retweet del favorito y la gente por comodidad a lo mejor no... No, porque a la siguiente es al revés. Vale. No nos avances temas, Kim, no nos avances temas. A ver, el cuarto decía que los países emergentes son ideales para iniciar la internacionalización. Pues aquí claramente que no. Claramente que no. Claramente. No sé, estaban de acuerdo contigo, Carlos. En este caso, perfecto. Tienes un buen poder de persuasión. Pero que no nos a nadie de India, ¿no? Brasil y otros países. No, nos ven. ¿Nos ven? Todos los días. Vale, pero hemos puesto matices, con lo cual tampoco se puede enfadar nadie porque hemos dicho que para según qué cosas sí, pero categorizarlo como algo así tan genérico, no. El quinto decía que si eres una startup TIC y quieres internacionalizarte, debes empezar sí o sí por el Silicon Valley. Pues aquí claramente que no. Que no. Sí. Hay gente con amor patrio y sí. supongo que quieren empezar por allí. Yo ¿Alguien de la sala ha votado que no? ¿Y lo quiere decir? Es la siguiente pregunta. Bueno, a lo mejor es alguien que se ha ido ya, también son horas de comer. No hay problema, era para ver si nos podía argumentar por qué no. ¿Vale? Pero bueno, estupendo en esta parte. El sexto sería, bueno, pues como mi negocio ya funciona aquí, pues ya lo puedo replicar en cualquier parte. Claramente que no también. Claramente que no. O sea, no hay ni un sí, son todos no. Vale, o sea, estamos en un caso de bipolaridad extrema. ¿No? En este caso... Esto es que sabe. Esto es que, vale. Gente con Twitter, gente con conocimiento. Estupendo. Y el... No. Otro mito tapado. Otro mito. Repasando por el séptimo, hemos dicho que mejor internacionalizar con equipo propio que con un partner en el país destino. O sea, aquí es el único que hay un empate. Hay un empate. Empate. Entonces, Carlos, tienes que refrescarnos la memoria a toda la audiencia y mojarte para desmitificar el mito. ¿Cierto o falso? Tu voto, Madre mía. Pues... Bueno, eres el experto. Cierto. Si no te lo pedimos a ti. Yo ya he dicho mi opinión. Cierto. Cierto, perfecto. Pues queda categorizado como mito cazado cierto. Es que eran verdad las dos cosas. Claro, entonces es como difícil decirle que no, ¿no? Entonces como falso, me mojo demasiado. El octavo decía que una startup online puede internacionalizarse con poca inversión. Pues aquí está muy igualado, pero gana el no. Gana el no. Gana el que hay que meter pasta, si no, esto no va. Aquí ha habido, bueno, el debate también de para qué, pero... O sea, sin dinero no puedes salir de casa, eso es cierto. Pero lo cierto es que las barreras ahora son mucho más bajas. Eso es un hecho. Ponía poca inversión. Poca inversión. Poca No, nada de inversión. Vale. Entonces, lo que tú quieras entender por poca, ¿no? 100.000, 200 millones, lo que sea. El número 9 decía que la internacionalización de startups TIC es más sencilla que la de startups de producto. ¿Qué ha dicho la audiencia aquí? Pues aquí que no también. Que no. Que no, con algún matiz, porque aún sí, pero que no. Vale, o sea, nos argumentamos también, o sea, un poco a lo que tú también estabas comentando. Y el décimo y último, que hablaba de internacionalizar en cualquier mercado, pero nunca dos o más a la vez. Aquí también muy empatados, pero gana el no. Gana no. También queda categorizado como falso.
Pues hasta aquí los mitos de la internacionalización de startups. Muchísimas gracias, Carlos Barrabés, por habernos acompañado, por haber compartido tu sabiduría. Bueno, yo creo que queda claro que no hay un único camino al nirvana, afortunadamente. Digamos que esta sí que es la conclusión. Si alguien la quiere tuitear, pues también podemos utilizarla. Muchas gracias por vuestra asistencia y os esperamos el año que viene ya en la 23ª Jornada de Internacionalización de ASIO. Muchísimas gracias a todos y gracias, Ricardo.